Pues todos los días es un día especial para tener presente a las madres y a los padres. Saben, en el corazón de Dios está precisamente esa maravillosa promesa que nos dio en ese mandamiento que dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y saben, para Dios se mostró a nosotros como padre, pero Dios también se muestra como madre. ¿Saben? Algunos piensan que Dios es varón, ¿sí? Porque hablamos padre, ¿sí? Pero Dios no es ni varón, ni hembra. Dios es Dios. Dios es Dios. Si tú tenías ese, claro, como nos lo presentan como nos lo presentaban, ¿no? Yo recuerdo de niño que me decían que Dios era un ancianito, pelón y de barba blanca. No, si yo fuese, no, bueno, no. Pero, pues, ¿por qué va a estar pelón si uno no quiere que se le caiga el pelo? Él tiene el poder para que no se le caiga. Yo no sé a quién se le ocurrió, ¿sí? Yo no entiendo. Así le va a ir, o ya le fue, a aquel que se le ocurrió poner al Señor sin... Digo, no es que sea malo el que no tiene, pero pues, bueno, cada quien, ¿verdad? Dios es Dios. Dios es Padre, Dios es Madre, ¿sí? Dios es amor, el amor del Padre, el amor de la Madre, viene el amor de Dios. Así de que por eso Él nos dice, todos los días de tu vida, honra a tu Padre y a tu Madre. Y si lo haces, tendrás muchas bendiciones de parte de Él. Una promesa maravillosa que tenemos de parte del Señor. Bien, vamos a pedirle al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre debemos de hacerlo, que su Santo Espíritu obre ese milagro en nuestro corazón. El milagro de que su palabra sea revelada en nosotros. Que sea su palabra la que se haga viva en nuestro corazón y nos lleve al conocimiento de su voluntad y a vivir conforme al propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Así de que abre tu corazón y ora al Señor. Pídele, dile, Padre, revela tu palabra. Necesito que tú hables a mi vida, ¿sí? Y pídeselo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante tenerle a Él presente en esto. Bien, hablamos de fe constantemente. La fe es la base de todo en nosotros, podríamos decirlo así. Sin embargo, esto quiero decírselos, muchas veces, pues hablamos de fe como un concepto, ¿sí? Muchas veces hay personas que solamente dicen, yo tengo fe, pero no hay evidencia de el compromiso. No hay evidencia de lo que significa tener esa fe de la cual se habla, ¿sí? Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 57, ¿sí? Vemos cómo el Señor en algunos momentos de su caminar con nosotros, por ejemplo, alejó de Él aquellos que mostraban una fe superficial, aquellos que no mostraban compromiso. Todos entendemos lo que es un compromiso, ¿verdad? El Señor dijo lo siguiente. Iban caminando y uno de los que iba caminando con él, que iban en el camino, le dijo, Señor, te seguiré a donde
quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Recordemos que muchos seguían a Jesús porque creían que Jesús era aquel Mesías que ellos pensaban que vendría a liberarles del yugo de los romanos, que estaban sometidos al Imperio Romano, y que iba a instaurar un nuevo reinado allí en Judá, que iba a ser rey de los judíos, ¿sí? Que iba a instaurar una nueva etapa, ¿sí? En la vida de ellos. Así de que algunos dijeron, bueno, si seguimos a Jesús, cuando Él ya instale ese nuevo gobierno, ese nuevo reino aquí, pues a lo mejor me toca ser ministro de finanzas, de economía, ¿sí? No sé, cualquier buen puesto que me va a dar una muy buena posición económica, me va a dar poder. Hay que aprovechar ahorita que está empezando a fraguarse el movimiento, pues estar allí con Él. Y Jesús le dijo, mira, yo no tengo donde recostar la cabeza. Así es de que, aun cuando la palabra no habla qué sucedió con esta persona, la palabra no nos enseña, no nos dice si efectivamente siguió a Jesús, si no lo siguió, si se dio la media vuelta, si se fue desapareciendo poco a poquito, no sabemos. Pero lo que sí aprendemos de este pasaje es cómo el Señor inmediatamente va a lo que hay en el corazón del hombre, ¿sí? En este caso, ¿qué había en el corazón de este hombre? Pues un interés por tener una buena posición, por adquirir, ¿sí?, lo que esto significaba. Y allí le habló el Señor. Allí fue directo, le dijo, tú sabrás si me sigues, pero si yo no tengo dónde recostar la cabeza, pues a ver cómo te va. Y no es que el Señor anduviese sin recursos haciendo su ministerio. Recuerdan que inclusive tenía un tesorero, había un administrador, había gente que ofrendaba para el ministerio de Jesús, se acercaba a Jesús y lo ayudaba, ¿sí?, para que siguiese haciendo lo que estaba haciendo. No es que no tuviese para comer, pasase hambre, no, a él le ofrendaban. Había gente que era movida en su corazón por lo que veía que el Señor estaba haciendo y lo apoyaban. Así de que lo que le habló directamente a él es, si tú tienes un interés en seguirme porque crees que vas a adquirir, ¿sí?, recursos, vas a tener dinero, te va a ir bien, estás muy equivocado, ¿sí? No es el mensaje del Señor. Así de que la fe va más allá de lo que muchas veces algunos piensan que es solamente el creer en Dios. En este caso estamos hablando de un compromiso. El Señor está mostrando, y lo vamos a ver a través de los siguientes pasajes. Después de este pasaje, seguidamente dice la palabra que el Señor habló a otro y le dijo, sígueme. Y este hombre le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y presente es que el padre de este hombre no estaba muerto, no acababa de morir, ¿sí? Si el papá hubiese muerto un día antes, ese hombre no estaría allí, estaría allá donde estaba el papá, ¿sí? En primer lugar. Lo segundo que tenemos que considerar, ¿qué significa deja que los muertos entierren a sus muertos?
Está hablando espiritualmente, ¿sí? Porque naturalmente ningún muerto hace nada. El muerto no puede hacer nada, está muerto, un cuerpo muerto, inerte, ya no tiene vida absoluta, ¿sí? Así de que está hablando espiritualmente, le está diciendo, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos. Pero ¿por qué le respondió así el Señor? El Señor no es insensible de que no entienda lo que es el dolor de un hijo ante la pérdida de su padre. No es por eso, sino porque sabía lo que había en el corazón de este hombre. ¿Y qué es lo que había en el corazón de este hombre? Bueno, pues que el papá efectivamente todavía estaba vivo, pero él sabía que al morir su padre sería repartida la herencia, los bienes de su padre serían repartidos entre sus herederos. Y si él no estaba presente, pues no le iba a tocar nada. Así de que es lo que le dices al Señor: Señor, déjame esperar a que muera mi padre, deja que me repartan y me entreguen lo que es mío, y una vez que ya tenga lo que es mío ya bien asegurado, entonces yo te busco y te voy a seguir. ¿Sí? ¿Cuántos intereses puede haber en el corazón del hombre que le pueden llevar a tomar este tipo de decisiones? Y los intereses no solamente pueden ser económicos, sino intereses sobre todo aquello que se haya formado en su corazón y que sea lo que a él le alimente, le dé vida, le dé felicidad, le dé gozo, y que no quiera perderlo. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, tenía yo pocos años de haberme convertido al Señor y compartía la palabra, y fui y reuní a todos mis amigos en la ciudad donde yo nací, con los que yo crecí, ¿sí?, para hablarles de lo que el Señor había hecho en mi vida, de lo que estaba haciendo, de lo que era tener a Cristo en el corazón, etcétera, hablarles de la vida eterna. Todos habíamos sido unos sinvergüenzas, todos. Pero bueno, yo ya había recibido al Señor y había empezado una transformación en mi vida. Así de que acudí, los reuní a todos, varios amigos, no voy a hablar mucho de esto, solamente decirles que uno de ellos, un amigo mío desde la infancia, Miguel, se acercó conmigo después de que les hice el llamado de que aceptaran a Cristo, y claro, les hablé de lo que esto implicaba, les hablé a lo que tenían que renunciar, que tenían que arrepentirse, todo lo que tenían que saber. Y él se acercó conmigo y me dijo: no, Luis, ¿cómo se te ocurre? Si apenas tenemos 38, 40 años. ¿Cómo crees? Ahorita no es tiempo para eso. Ahorita hay que vivir la vida. Mira qué padre la estamos pasando. Dijo: cuando tengamos unos 70 años, yo ya tengo 70, entonces vienes y me dices, si yo te acompaño, yo voy a la iglesia contigo y hago eso que dices tú. Pero ahorita, no, ¿cómo voy a dejar lo que estoy viviendo? A los 8 días me estaban avisando que en un accidente, que él iba con su hijo, murió mi amigo Miguel. Ya no podido ir hoy que tengo 70 años a invitarlo. Los intereses que había en su corazón eran muy fuertes. Cuando le dije que tenía que renunciar a la vida que llevaba, dijo: no, deja que llegue a cuando ya no pueda hacer lo que estoy haciendo, y entonces veremos. Algo similar a este hombre que dijo: déjame esperar. ¿Qué iba a saber este hombre cuántos años iba a vivir su padre? ¿Quién sabe? Nadie sabe la vida. Así de que le dijo al Señor: yo quisiera seguirte, pero mira, primero voy a hacer esto y después, cuando ya, entonces te sigo.
Así de que hay muchos tipos de intereses. No puedo hablarles de todo porque el tiempo no me lo permite, pero creo que pueden entender perfectamente bien, ¿sí?, a lo que el Señor se está refiriendo con esta respuesta, lo que está tocando en el corazón de esta persona. El Espíritu Santo te puede manifestar y te puede mostrar, lo ha hecho, cuando algún interés se levanta por encima de aquello que el Señor te está llamando, aquello que el Señor está estableciendo en tu vida como una forma de vida. No, pero ¿cómo voy a dejar esto? Tanto que he luchado por esto, tanto que me satisface tener esto, tanto que me agrada hacerlo, y te voy a tener que renunciar porque el Señor me pide que le siga. Así de que este es otro de los puntos que el Señor en este pasaje pues deja muy claro. Está hablando de fe, el Señor está hablando de fe, esto es parte de la fe. La fe es Cristo en nosotros. La fe es la revelación de la palabra. El verbo, en el principio era el verbo era con Dios, por Él se hicieron todas las cosas, Él las hizo y para Él persisten. Cristo en nosotros, la palabra viene a nosotros, se revela en nuestro corazón y Cristo empieza a formarse en nosotros. Por eso dice la palabra que debemos de tener la mente de Cristo. Por eso la palabra establece que nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar. ¿Cómo se renueva nuestra manera de pensar? Cuando empezamos a pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios está obrando en nosotros. Se empieza a limpiar nuestra mente, empezamos a tener una manera diferente de pensar. Y empezamos a poner los intereses que antes teníamos en primer lugar. Bueno, lo primero es el compromiso que hemos aceptado, porque todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador hizo un compromiso con Él. En el momento en decirle, tú eres mi Señor, eso significa un compromiso. Y quiero decirles a las nuevas generaciones que por ahí les enseñan que los compromisos son para romperlos, los pactos son para romperlos y los acuerdos son para romperlos. Esa es una verdad del demonio, una mentira del reino, ¿sí? Lamentablemente. Hoy en día para muchos quizá el compromiso no significa nada, el acuerdo no significa nada, el pacto no significa nada. Yo les mencionaba en el primer servicio aquella época hermosa, recuerdo a mi padre que hacía negocios y solamente daba la mano y decía, y la palabra y un apretón de mano era suficiente para sellar, ¿sí?, un acuerdo. Y respetaban el acuerdo, respetaban el compromiso, ¿sí? Ahora tienen que llamar testigos, 20 firmas, no sé cuántos sellos, un notario, y de todos modos lo incumplen. Pero bueno, ¿qué compromiso adquirimos con el Señor? Ser siervos de Él, y el siervo hace lo que su Señor le manda. Yo ayer le decía a los varones que nosotros estamos aquí para hacer la obra de Dios. Jesús dijo, el Padre me ha enviado para hacer su obra. Y así como el Padre me ha enviado a mí, le dijo a sus discípulos, así yo los envío a ustedes. ¿Y cuál es hacer la obra de Dios? Bueno, que crean que el Padre me envió. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de nuestro testimonio de vida. Pero cuando hay intereses que se ponen por encima de los intereses del reino, de los intereses de Dios en nosotros, entonces pues podemos empezar a poner pretextos como estos hombres que aquí el Señor nos muestra, ¿no? Bien, así de que después del hombre que dijo que quería enterrar a su padre, él le dijo, déjalos que los muertos entierren a los muertos. ¿Y quiénes son esos muertos? Aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que no pueden entender que la vida en el espíritu, que la vida que Cristo trae a nosotros, que esa vida eterna que surge en nuestro corazón al momento de tener ese nuevo espíritu,
está por encima de cualquier interés que pueda haber en este mundo, de cualquier herencia terrenal, ¿sí? Cuando tú abres tus ojos al nacer de nuevo y tus ojos espirituales se abren, entonces te das cuenta y conoces que en ese momento has recibido una herencia que te espera, ¿sí?, en los cielos. Y que la herencia que nos espera en los cielos no puede compararse. Ni siquiera vale la pena nosotros intentar explicarlo, porque no existe nada en el mundo, ni la acumulación de todas las riquezas de este mundo, que puedan compararse a la herencia que tenemos en el cielo, que el Señor nos ha dado. Así es de que solamente un muerto, espiritualmente hablando, no se puede dar cuenta, ¿sí?, de esta herencia, de todo lo que el Señor trae a nuestra vida, todo lo que el Señor nos da a esta vida eterna, no solamente la vida en este mundo, sino la vida eterna en Él. Así es de que, bueno, deja que los muertos entierren a los muertos. Muy bien. Otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Esto qué indica? Bueno, familia, hay un amor por la familia, y lo primero que Dios nos enseña es nuestra responsabilidad con la familia, el amor a la familia, etcétera. Pero en este pasaje nos indica que le está hablando a un hombre, ¿sí?, debe ser un hombre ya mayor de edad, que le está pidiendo que lo siga, ¿sí? Pero sabe lo que hay en el corazón de él. El Señor nunca fue insensible, y crean que nunca, por ejemplo, cuando le habló a Pedro y le dijo: Pedro, sígueme, no lo hizo pidiéndole que se desentendiera de su esposa. No, lo que pasa es que en el Evangelio se centra en una enseñanza que tiene que ver con el reino, pero conociendo al Señor y sabiendo los principios del reino, el Señor nunca dejó desamparada, ni iba a permitir que Pedro desamparara a su esposa, ¿sí? No crean que le dijo: abandona a tu esposa y vente conmigo. No, el Señor nunca va a pedir eso, porque no está en su corazón. Eso no puede hacerlo el Señor. Cuando le dice a este hombre dice: Señor, déjame primero ir a despedirme de los que están en mi casa, es porque en él había un apego, ¿sí?, hacia el tema de la familia, por encima de cualquier otra cosa. Entonces el Señor le dijo: sígueme, ya después pasaremos por allí, los visitas. Y él dijo: déjame ir primero a despedirme de ellos. Muchas veces el concepto de la familia ha sido un obstáculo para muchos para obedecer al Señor, para hacer su voluntad. Muchas veces. Y se lo digo porque en muchas ocasiones yo he tenido o han tenido conmigo problemas algunos padres, ¿sí?, ya sea padre o madre, que hablan conmigo de situaciones que están viviendo en sus hogares, y sobre todo con el tema de los hijos, sean varones o mujeres, donde les permiten, los acogen, vivir en pecado abiertamente, y que no son capaces de decirle: mira, hijo, en esta casa hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y sabemos que a Él no le agrada el pecado, y bajo la responsabilidad que tenemos como padres no te podemos permitir que tú vengas a casa e infrinjas este principio. Ay, pero ¿cómo puedo hacer con mi muchachito, pobrecito de Pedrito? No hay nadie que se llame Pedro aquí, ¿verdad? Si no vaya a ser que, ay, que ya le dijo mi mamá, ¿no? ¿No hay Pedros? Bueno. Ay, pobrecito de Pedrito. ¿Cómo le voy a pedir que salga? Le ha ido tan mal a ese muchacho. Pero es que, ya, esta es la tercera mujer que lleva, o 4. No está casado, está viviendo en pecado.
Ay, sí, pero pobrecito mi muchachito. Bueno, Pedrito, 45 años, 50, ¿no? Pobrecito de Pedrito. ¿Cómo le voy a decir que se vaya de la casa? Ay, tan buen muchacho. No, no puedo. Y cuando les hablo y les digo lo que el Señor dice, que se los voy a leer ahorita, se enojan. ¿Cómo es posible que yo les diga eso? Pero es que yo no lo digo. Yo no lo digo, lo dice el Señor. O sea, Él tocó el corazón de este hombre porque Él ponía por encima lo que era los intereses familiares, el apego familiar, los sentimientos familiares, a lo que el Señor le estaba diciendo. No es que fuese ir y miren, ya me voy a seguir a Jesús que está predicando un evangelio, una palabra que impactó mi vida, chao, nos vemos, adiós. No, lo que él estaba diciendo es déjame ir a casa, estar un tiempo con mi familia, prepararme, decirles, ¿sí? Y luego yo te sigo, o sea, pero no puedo dejarlos así de buenas a primeras, ¿cómo pues? ¿Saben? La decisión de seguir a Jesús es una decisión que implica un compromiso total. ¿Cuántas cosas sabe uno que tiene uno que renunciar? ¿Sí? Yo sabía que el día que yo llegase a mi casa y le dijese a mi mamá, mamá, acepté a Cristo en mi corazón, soy cristiano y de todo, se me iba a armar como la que se me armó. Me has traicionado, esto es como un cuchillo en mi espalda. Pobrecita, mi madre no entendía, ella vivió bajo otro sistema. Sí. ¿Y a cuánto les han dicho, pues te vas de la casa, porque aquí yo no quiero aleluyas, hermanos y evangélicos, y no sé cómo a veces les llamen a uno? No somos nada de eso, somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Pero yo he tenido casos de algunos miembros de la iglesia que sus padres los han corrido de la casa, los han echado fuera porque aceptaron a Cristo en su corazón y porque forman parte de nuestra comunidad. Entonces Jesús le está diciendo a este hombre, sígueme, después ya visitas a tu familia y les dices dónde andas, pero toma la decisión. No, primero déjame ir a convencerlo, déjame ir a que entiendan que pues que es importante seguirte, no sé qué era lo que estaba en el corazón de él. Y el Señor le habló claramente. Así de que aquí ya tenemos 3 aspectos, ¿sí?, que muestra el Señor, los intereses, ¿sí?, que pueden generarse en el corazón de una persona. Estamos hablando, ¿sí?, bueno, en el primero el tema del dinero, de la posición, el otro el interés por lo que iba a recibir. Ahora el tema de la familia, ¿sí? Jesús le dijo, primero de los que están en mi casa, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, tú me estás siguiendo. Fíjense bien, él andaba con Jesús. No fue Jesús a su casa. Él estaba siguiendo a Jesús. ¿Cuánto tiempo tendría atrás de Jesús? No sabemos. Pero dice la palabra que yendo Jesús en el camino, esto implica que lo iban siguiendo, ¿sí? No está diciendo que Jesús llegó a la casa de él y lo llamó allí aparte y le dijo, mira, vente. No, él iba con Jesús. No sabemos dónde vivía, no sé si a días de distancia o a horas de distancia o a más, no dice, pero iba siguiendo a Jesús. Entonces Jesús le dijo, ven, sígueme. Haber dicho, bueno, ¿por qué no te estoy siguiendo? ¿Sí? Pero él sabía lo que implicaba sígueme, porque había unos que lo seguían 2, 3 días y luego dejaban de seguirlo, pero había otros a los que él llamó que le siguieron durante el tiempo que estuvo aquí. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor. Sígueme. Entonces él dijo, no, espérame. Primero voy a ir a despedir. Entonces, pues le dijo, mira,
el que pone la mano en el arado, o sea, tú empezaste a seguirme, porque viste en mí algo, porque hubo una palabra que llegó a tu corazón, porque sabes que esto es vida para ti. Tú empezaste a seguirme, pusiste la mano en el arado, pero ahora quieres regresar, quieres ir atrás. Estás volteando atrás, estás volteando a lo que dejaste atrás, a que dejaste atrás, a tu familia. Estás volteando a ver a tu familia. Pues mira, el que hace eso, el que pone la mano en el arado y voltea para atrás, no es digno de seguirme. En pocas palabras, vaya pues. El Señor hablaba directito. No crean que el Señor, Él siempre habló directo al corazón. Recuerdo hace 27 años, cuando llegamos a esta isla, la primera semana, segunda semana de diciembre de 1995. Pues el Señor nos dio un llamado, una palabra, y pues a mí me pidió específicamente que renunciara a todo lo que tenía, mis empresas, todo. Y bueno, nos venimos, que confiáramos en Él, nos venimos, le hicimos caso. Pero cuando llegamos aquí y mi esposa embarazada, Ana Gabriela, le faltaban pocos días para que diera luz, y el sol, y no teníamos carro, y teníamos que andar en la bucetita con mi hija Georgie, con Pau y con mi esposa embarazada, y pues veníamos acostumbrados de otro sistema de vida. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a hablarle a uno de mis hermanos, al que le dejé mis empresas, contratos que se estaban elaborando, que me debían dinero. Yo todo se lo dejé a él. Le dije, toma, te dejo todo, ya me voy. Se puso re feliz mi hermano. Bueno, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le voy a llamar a mi hermano para que me mande unos 20, 30 mil dólares, nos compramos un carrito, enganché una casita, y a ver, y me dijo, el Señor te dijo 2 maletas y ya te las trajiste. Le dije, bueno, pero las 2 maletas es para la ropa y mis libros y todo esto, el dinero no se trae en maletas, es una transferencia. Empecé a buscarle, me dijo, el Señor te dijo y ya trajiste, te dijo que dejaras todo, que confiaras en Él, que él te iba a sostener. Sí, pues, pero esto es, y yo, y ella no, y yo, oh. Bueno, llegó la noche. Había llegado una anciana a la iglesia, una mujer bellísima, que el Señor la madrugada de un día, ella le pedía al Señor que le mostrara la iglesia, que se sentía muy sola. Ella venía de Caracas, y una mujer muy sensible a la voz del Señor. Y un día orando, el Señor le dijo, ya, así me dijo ella. El Señor me dijo, ya no me des guerra, ya llegó tu pastor, está en tal lado. Y llegó a nuestra casa a las 6 y pico de la mañana, tocó la puerta y dijo, aquí vive un pastor. Teníamos, 5 días de haber llegado a la casa. Y yo, sí, yo, todavía no, pero dije yo, sí, me dijo, mire, estaba orando, y el Señor me dijo, ya no me des tanta guerra, ya llegó tu pastor, y me dio su domicilio. Le dijo dónde vivíamos, fue nuestra ¿verdad? Que llegó a la iglesia, fue Isabelita, una mujer bellísima. Bueno, pues regresó como a los 8 días. Y llegó y vuelve a decir, yo no sé qué manía de levantarse tan temprano, era otra vez como las 6 de la mañana, no sé qué era, es bueno. Y me dice, pastor, tengo una palabra. Bueno, el Señor me dijo que le diera una palabra. No sé si sea para usted o no. Y ella sí, yo le dije, Isabelita, dime la palabra. Yo le pediré confirmación al Señor, no te preocupes, o sea, dime qué fue lo que te dijo el Señor. Ay, pastor, es que dime, Isabelita. Bueno, el Señor le dice, ella hablaba así muy pausada, no muy tranquila, y de repente dijo, bueno, el Señor dice, el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno de seguirlo, ya me voy, ¡pum! Rapidito me la soltó. Cuando volteo, estaba atrás de mí. Ajá, ¿ya ves? Sí, el Señor me había dicho, deja todo, renuncia a todo, confía en mí, nada te va a hacer falta. Yo quería ayudarlo, y dije, Señor, pues déjame ayudarte. Me manden una platica, me compro un carrito, una casita, y así tú ya no te ocupas de esos asuntos.
el que pone la mano en el arado y voltea para atrás, no es digno de seguirme. Que el Señor te diga eso, híjole, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente que el Señor te lo diga, porque a mí me lo mandó decir. Así de que este hombre entendió lo que el Señor le dijo, pues igual que el otro, no sabemos, ¿sí? No sabemos qué sucedió. No sabemos si decidió ir hacia atrás a su familia, pero pues tampoco fue ninguno de los 12 discípulos de Jesús, porque a los que Él le pidió que lo siguieran, y lo siguió, ahí estuvieron con Él. En Mateo capítulo 10, versículo 37, el Señor nos da una descripción muy detallada, podríamos decirlo de esta manera, de cuál es esa transición, esa transformación que debe de haber en nosotros, lo que implica esta fe que es Cristo en nosotros, que no es solamente un concepto para repetirlo. El Señor dijo: el que ama a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí la hallará. Estas palabras que leemos en el capítulo 10 de Mateo, versículo 37, pues es la más clara definición, podríamos decirlo así, de lo que implica esta fe. El que ama más a su padre o a su madre. Son palabras fuertes. El que ama más a su hijo o a su hija. ¿Y qué es amar más a nuestros padres o amar más a nuestros hijos que a Él? Es poner por encima de los principios del reino, poner por encima de nuestra fe en Jesús, de su voluntad, el amor a nuestros padres y a nuestros hijos o a cualquier otra cosa, porque eso se convierte en idolatría. Todo lo que esté por encima, ¿sí?, de lo que debe de ser el lugar que ocupe Dios, el lugar que ocupen sus principios en nuestro corazón, se convierte en una idolatría. Estas no son palabras mías para que no se vayan a enojar conmigo. Son palabras del Señor. Con este testimonio voy a terminar para que vean lo que implica el compromiso con nuestra fe. Hace algunos años, cuando viajábamos mi esposa y yo a Europa, a varios países, estábamos estableciendo ministerios, llegamos a Italia y en esa ocasión iba yo solo. Y ya le había dicho a la persona que me recibió en Italia que iba a durar 8 días. Había varias personas que estábamos evangelizando en ese lugar. Fueron por mí al aeropuerto en la noche, llegamos 1 de la mañana a su casa, y cuando llegamos a su casa me entero, ellos eran un matrimonio que se casaron ya en segundo matrimonio. Ella tenía sus hijos, él tenía sus hijos, y tenían pues una hija en común. Y llegamos a su casa en la noche, y cuando llego a su casa me entero que el hijo de ella, uno de los hijos de ella, estaba en una de las habitaciones de la casa. Había llegado su novia, que vivía aquí en Venezuela, allá a Italia, y ya tenía
tiempo con él, durmiendo con él allí en la habitación y todo. Y entonces yo me quedé viendo a ellos, le digo, pero ¿y ustedes por qué permiten esto? Bueno, ellos piensan casarse, pero es que la cultura aquí en Italia, aquí es muy común que las chicas se vayan a vivir con los novios y los novios con las chicas, van y vienen y aquí es muy aceptable eso. Le dije, la cultura de aquí puede ser así, le digo, pero la cultura del reino no es así. Y cuando tú entras al reino de Dios, tú tienes que practicar la cultura del reino de Dios. Tienes que renunciar a la cultura del mundo, que es una cultura distorsionada por un sistema, ¿sí?, para vivir la cultura del reino. Era ya tarde, me fui a dormir y antes de dormir estoy orando y había una inquietud en mi corazón y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué debo de hacer? Y el Señor me dice, sal de esta casa. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaban haciendo un rico café expreso que me encantaba, un aroma maravilloso. Salgo de mi habitación con mi equipaje. El hombre de la habitación, de la casa me ve y me dice, ¿qué pasó, pastor? ¿A dónde vas? Me dijiste que no estás a gusto en esa habitación. No, sí, comodísima, siempre llegaba ahí. Le digo, pero el Señor me dijo que saliera de tu casa. Así de que ya me voy. ¿Saben lo que implica esto? Pero el Señor me dijo que lo hiciera. Y él se me quedó viendo y me dijo, te entiendo, yo sé por qué. Le digo, ¿y por qué permites esto? Me dijo, ay, pastor, ¿qué no sabe usted que ella no me permite a mí llamarle la atención a sus hijos? Si yo le digo que su hijo no puede estar aquí con su novia, pues casi se va ella junto con el hijo. Le dije, ¿cuál es el problema? Y tremendo compromiso, ¿no?, es la fe. Dije, llévame con tu esposa para decírselo yo también, que ella sepa por qué me voy. Y me fui, me tuve que ir. ¿Cómo le iba a decir a su hijo que no podía estar allí en su casa con la novia sin estar casado? Pobrecito. Se iba a enojar y a lo mejor se iba a ir de la casa enojado. Entonces yo prefiero mantener a mi hijo que vive en pecado, cuidarlo, ayudarlo. Acabo ya cuando se case, entonces ya le digo al Señor, bueno, Señor, ya se casó. ¿Sí entiende lo que estoy transmitiéndole? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Es un compromiso, la fe es un compromiso. No es un concepto, yo tengo fe en Dios, pero voy a hacer lo que yo quiera, o como yo crea, o como yo sienta. No, es como Él quiere. Esa es su voluntad. Y no me vayan a decir que yo soy muy radical, porque no son palabras mías. Yo solamente estoy leyéndoles lo que está en la palabra. Léanlo en su Biblia. Si dice diferente, me dicen a mí lo que quieran. Pero yo les estoy diciendo lo que dijo el Señor. El que ama más a padre o a madre, a hijo o a hija que a mí, no es digno de mí. Ahora pídanle al Espíritu Santo que les revele esa palabra y que les diga qué representa, qué significa esto que fue dicho por el Señor respecto a lo que es nuestra fe. Pónganse de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que muestra, la que nos guía. Señor,
Has venido para darnos salvación y vida eterna, para transformarnos. Señor, hemos nacido de nuevo para una nueva vida en ti, oh Cristo Jesús, para vivir de acuerdo a lo que tú tienes establecido para nosotros, para hacer tu voluntad y ya no la nuestra, para vivir conforme, Señor, a los principios del reino, a la cultura del reino, y no conforme a la cultura de un mundo distorsionado, de un sistema distorsionado por el reino de la oscuridad. Nada tenemos que ver nosotros con la oscuridad, nada tenemos que ver nosotros con ese reino. Padre, a ti sea toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Revélala en nuestro corazón y danos fortaleza, Señor, para mantenernos firmes con las manos en el arado y nuestra vista puesta en ti, que eres, Señor, nuestro propósito. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.